Los violentos no nos pueden marcar las reglas. Esto lo dijo el propio presidente Mauricio Macri al recular sobre sus dichos por el superclásico y decir que en definitiva decidirán los clubes. Los violentos no nos pueden marcar las reglas. Esto lo dice justo un día después de que Patricia Bullrich tirara esta frase tristemente célebre. El que quiera estar armado, que ande armado, Argentina es un país libre. La pregunta que se me ocurre, primero que nada, es ¿quién es violento? ¿De dónde viene la violencia? ¿Quiénes son los violentos que en este momento están marcando las reglas en Argentina? Curioso además porque podemos inferir que este es un país libre para moverse armado, eso es lo que nos están diciendo, a los tiros. Pero fíjense que no pueden los ciudadanos elegir libremente trabajar. No voy a decir dónde trabajar, voy a decir sencillamente trabajar, porque parece que esta deja de ser una opción para muchísimos. No pueden los argentinos, las argentinas, elegir libremente cómo alimentarse, cómo alimentar a sus hijos, cómo vestir a sus hijos. El programa de gobierno que se está aplicando desde hace 3 años en nuestro país restringe la posibilidad de elecciones y libertades, restringe derechos en particular. Y en este escenario de locura irresponsable que autoriza la propia Bullrich, primaría, si todo acontece como ella está autorizando, la ley de la selva. Ganaría siempre el más fuerte. Básicamente es lo que viene ocurriendo, aunque sin armas, o mejor dicho, sin armas por parte de la ciudadanía en términos generales. Justamente, sálvese quien pueda, es una expresión que escuché varias veces esta semana. La escuché en boca de un sindicalista muy conocido, la escuché en boca de un legislador hablando de lo que es el presupuesto y de lo que vimos en diputados y nos preparemos para ver en el Senado. Y la escuché, y creo que fue lo peor que me tocó cubrir en esta semana, en boca de un laburante que después de 30 años trabajando en el mismo lugar, se quedaba en la calle por la caída en las ventas. Este laburante no sabía si iba a volver a conseguir un trabajo y no sabía si lograría jubilarse porque le faltaban todavía más de 10 años. Así que con lágrimas en los ojos mostraba también que es básicamente lo que estamos viviendo, la ley de la selva. Sobrevive el más fuerte, el que puede. Alguna vez se realizó un estudio que justamente se enfocaba en cómo actúan los humanos ante grandes catástrofes, en este caso enfocado en catástrofes marinas. ¿Cuál fue la conclusión? Que los que tienen más probabilidades de salvarse son los capitanes y la tripulación. Los pasajeros quedan en una segunda instancia. Las mujeres y los niños tienen más probabilidades de morir que los hombres. Esto es la ley del más fuerte, ¿sí? El sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda implica olvidarse de absolutamente todo y pensar de manera individual. No hay margen ante semejante sentencia de reorganizarse, de razonar, de construir. Es salir corriendo con lo puesto o con lo que se llegue a tomar, y en esa corrida algunos saldrán mejor parados que otros, algunos podrán salvarse como indica la consigna y otros no van a correr esa suerte. Los que se salvan, como decía, son los que en mejores condiciones arrancaron. Y por supuesto, están los especuladores que supieron capitalizar el río revuelto. Los que quedan en el camino son los más vulnerables. Y en este caso, en el caso Argento, tenemos también a los generadores de la catástrofe, que no solo sabemos no van a salir perjudicados, por el contrario, se benefician, como históricamente lo hicieron, en este tipo de contextos. Hay en el sálvese quien pueda un componente de pánico, de autodefensa, de velar por uno mismo antes que nada, de individualismo. Es probable que en esta atomización que se produce con la crisis financiera y política, atomización en lo político, en lo social, encontremos los ejes de la campaña 2019 de Cambiemos. Hoy el Congreso, el Consenso Fiscal, las negociaciones con la caja que maneja el oficialismo es un sálvese quien pueda, que ha sido instalado hábilmente por el macrismo que esta semana, y presten atención a ese detalle que no lo leyeron en todos los medios, salió a pagar favores, abstenciones y votos afirmativos en el presupuesto con aquello que, bajo ningún punto de vista, de ninguna manera puede ser moneda de cambio. El macrismo salió a pagar con lo que no se debe negociar. No se negocian los fondos para las cajas previsionales, los fondos para las viviendas sociales. Estamos hablando de derechos,
las cuotas del programa de asistencia financiera que pobremente viene a reemplazar el FOFESO, el Fondo Sojero, que garantizaba, como sabemos, dinero para obra y para mano de obras, en definitiva, valga la redundancia, en los municipios. Todo esto que Nación venía pisando, frenando, de repente paga, sin ningún empacho y sin disimulo. Es cierto, si nadie lo cuenta, es probable que no sea tan obvio. Rogelio Frigerio le arranca el acompañamiento al presupuesto a las provincias a cambio de cumplir con sus obligaciones. Es así. Y déjenme insistir en esto para que quede claro. No es un favor, no es un negocio. Se trata de derechos y de responsabilidades. Se trata de que cumplan con sus obligaciones como funcionarios. No tienen que pedir nada a cambio. Este es básicamente el toma y daca al que se reduce el federalismo del que hablábamos hace unos días. Un federalismo al que en realidad históricamente se lo evoca, pero pocas veces se concreta, se le rinde honores, y que esta vez está en completa agonía. Las provincias sin autonomía terminan votando lo que en otras circunstancias no acompañarían, mientras el presidente, desvelado únicamente por el superclásico, habla, sin ponerse colorado, de poner el hombro juntos y de acuerdos logrados con las provincias. Y después, claro, escuchamos a los ministros, a los legisladores de cada una de las provincias, casi que golpeándose el pecho algunos, diciendo, bueno, garantizamos la plata para las cajas previsionales, algo que no debía estar en discusión, mientras que quizás la universidad de su provincia no sabe cómo va a funcionar en 2019 por el terrible ajuste que propone el presupuesto. Sálvese quien pueda, es Patricia Bullrich, diciendo lo que dice sin que nadie salga a rectificar o a desmentir que eso sea una política de Estado. Sin que Patricia Bullrich sea removido de su cargo o sin que nadie se escandalice, porque esa es la idea, que el de al lado sea el enemigo, que el vecino boliviano, chileno, paraguayo sea el enemigo al que hay que dejar del otro lado, al mejor estilo Trump. Campaña 2019 y parte del efecto Bolsonaro. Esto es lo que se viene, porque creen que puede funcionar para un sector importante del electorado. Si no hay brotes verdes, habrá por lo menos promesas de mano dura que siempre encuentran terreno fértil. ¿Hay caminos alternativos? Es válido hacerse esa pregunta, ¿eh? ¿Hay caminos alternativos o hay que ser pragmático y todo es sálvese quien pueda? Sí hay. Hay margen para algo más constructivo. Hay posibilidad de razonamiento, de consenso y de construir. Para ser reelecto, Mauricio Macri necesitará que el sálvese quien pueda sea ley, que no haya posibilidades de unidades o consensos o propuestas alternativas. Necesita, cambiemos, dispersar para seguir capitalizando en medio de la catástrofe, con goles o con tiros, lo mismo da.